día jueves 22 de julio se llevó a cabo el ciclo Prensa y Defensa Nacional con el objetivo de tratar la importancia que tiene la comunicación dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas y la defensa. Para hablar de estos temas, el equipo de Zona Militar contó con la participación de Salomé Sencar, directora general de Prensa y Comunicación Institucional del Ministerio de Defensa, el capitán Hernán Bornices, vocero oficial de la Fuerza Aérea Argentina, y para cerrar, Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA. En primer lugar, escuchamos a Salomé Sencar, quien desarrolló la importancia del rol de la comunicación institucional en el ámbito de la defensa nacional, también abordando el importante peso que tuvo la actividad de comunicar en el marco de la Operación General Belgrano, y para cerrar los desafíos del área a futuro. Gracias por la invitación, en primer lugar, por la oportunidad. Un saludo también a quienes están del otro lado participando como audiencia, por decirlo de algún modo. Mi nombre es Salomé Sencar, como bien dijiste, Mariano. Soy la directora general de Prensa y Comunicación Institucional del Ministerio de Defensa, en la gestión del ministro, el ingeniero Agustín Rossi. Comentarles un poco, vengo de Santa Fe Capital. Afortunadamente estuve en la gestión anterior del ministro ya cumpliendo la misma función en la Dirección General de Prensa y Comunicación. Eso hace que, bueno, que en esta nueva etapa ya tenga un piso bastante importante referido a lo que tiene que ver con la comunicación en defensa, que bien sabemos que es difícil, muy súper específico. De hecho, cuando yo ingresé en la gestión anterior, la verdad es que sabía poco y nada, pero bueno, nos hicimos al andar, digamos, de conocimientos, y todos los días se está aprendiendo algo nuevo. Bueno, nada, comentarles un poco que vengo de Santa Fe, que vengo trabajando también políticamente con el ministro Agustín Rossi, una persona que conozco personalmente. Y bueno, hoy me llama a ocupar este rol de directora en comunicación. Y bueno, un poco de la propuesta de Zona Militar, yo me hice un punteíto referido al punteo que nos pasaron en cuanto a los ejes a tratar en esta charla. Me parece importante, en primer lugar, marcar desde dónde hablo, desde el lugar de donde estoy hablando, más allá del rol institucional que cumplo. Me parece que como directora en comunicación, como también en el caso de Hernán, que nos acompaña de la Fuerza Aérea, soy una persona que tiene una responsabilidad y un rol de funcionaria pública. En ese escenario, creo preponderante sentir el rol que yo llevo como un puente a que la sociedad, que tanto la sociedad, mediante los medios de comunicación, que es nuestra labor diaria, y los periodistas, puedan conocer, puedan introducirse, puedan indagar, puedan interesarse, apasionarse sobre el tema de la defensa. Eso me parece que es como un eje primordial. Creo que uno debe, desde el rol que yo ocupo, estar al servicio de eso, que no hay horario, que no hay excusas, y que me parece que es como una responsabilidad que por ahí muchas veces no se refleja, pero en mi gestión por lo menos es algo que trato de refrendar permanentemente. Esto que digo, por decirlo en la diaria, responderle a los periodistas cuando consultan, de acercarles material, de tratar de estar a servicio de todo lo que tiene que ver con los requerimientos y posiciones que nos van demandando la prensa y la comunicación de nuestro país, y bueno, y también los corresponsales y demás. En tanto, entiendo que la comunicación social, digamos, es un servicio a la sociedad y también un derecho, ¿no?, a los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. En ese marco, propiciamos, de algún modo, que todos los contenidos especializados de la defensa, de las Fuerzas Armadas y demás, tengan altos niveles de conocimiento, de veracidad también, que tengan, digamos, muchas veces se habla sin saber, hablemos sin saber. Entonces me parece que es una gran responsabilidad desde el punto de vista del rol que yo llevo
yo llevo adelante. Así que, bueno, eso como enmarcarlo en esa situación, ¿no? Me parece que es importante validar cada día en nuestra labor el acceso a la información que tiene el Estado. Para eso hay un montón de mecanismos, de comunicarse con los voceros o con la dirección de comunicación de los ministerios es uno, y en el caso de defensa no queda exceptuado en ese punto. En cuanto a las acciones que nosotros llevamos adelante diariamente, como para hacer un punteo rápido, es elaborar propuestas en cuanto a políticas comunicacionales de la cartera. Por darles ejemplos, estamos muy contentos con uno de los grandes logros que se han dado en este tiempo que el ministro Agustín Rossi cumple su función, que es la ley FONDEF. Es una ley que propuso él cuando era diputado nacional y que en ambas cámaras ha sido votado por unanimidad, y gracias a eso, por primera vez en la historia, las Fuerzas Armadas cuentan con un porcentaje de presupuesto específico para propiciar y para potenciar su reequipamiento. Entonces, bueno, es elaborar la propuesta, cómo lo comunicamos. En ese caso armamos una identidad visual, armamos un sello, tratamos de visibilizarlo permanentemente en las redes sociales, porque creemos que es uno de los ejes centrales, por lo menos de este tiempo, en cuanto a la gestión actual. Bueno, obviamente, asistir al ministro en todo lo que tenga que ver con las acciones y esfuerzos de las unidades organizativas y organismos dependientes del ministerio, que bien conocerán que son bastantes y variados. Proponer y administrar mecanismos de diagnóstico, análisis y evaluación, viendo cómo responden a tales acciones comunicacionales que hacemos los medios de comunicación, los periodistas y demás. Eso también. Desarrollar e implementar mecanismos que favorezcan al establecimiento de vínculos institucionales entre el Ministerio de Defensa y todos los actores sociales relacionados con la temática. En eso, bueno, es un poco lo que dije al principio, nos parece súper importante tener una relación diaria y de cercanía con comunicadores sociales, periodistas, medios de comunicación, porque entendemos que eso hace a que podamos de alguna forma incidir un poco más y tener un poco más de lugar en las líneas de los medios periodísticos, ¿no? Sin lugar a dudas, la operación Manuel Belgrano, como bien lo afirma el ministro Rossi cada vez que puede, es una de las operaciones, es la operación más grande de las Fuerzas Armadas luego de la guerra de Malvinas. Eso sin duda, eso nos ha llevado a un desafío enorme. Como bien saben, la operación Belgrano está dividido en 14 comandos conjuntos de zona de emergencia. Esa cuestión organizativa de las Fuerzas Armadas nos ayudó también a la hora de comunicar, a tener puntos de acceso en cada lugar donde se realizaba la operación. Estos 14 puntos están en todo el país. Esa noción federal que tienen las Fuerzas Armadas permanentemente nos ayudó a visibilizar desde la operación que se llevaba a cabo en Jujuy hasta Ushuaia, digamos. Eso ayudó un montón. Sí, podemos decir que en un diálogo permanente con la gente del Estado Mayor Conjunto, de las fuerzas y demás, esta operación era como todos los días, che, tenés esto, y también muchas veces nos enterábamos por los medios locales de comunicación de un montón de actividades que las fuerzas estaban llevando adelante, que por el mismo inmediatez de la necesidad de llevar adelante diferentes operaciones logísticas y demás, no llegaba acá a la base, ¿no? Pero bueno, lo que tratamos fue desde la dirección de traccionar lo más que se pueda toda la labor y de visibilizar absolutamente todo de cada punto. Yo creo que no ha quedado provincia que no hemos comunicado, no ha quedado acción que no hemos comunicado. La operación Belgrano en este contexto de pandemia que tenemos que padecer,
la verdad ha visibilizado positivamente a las Fuerzas Armadas Argentinas, se han mostrado las enormes capacidades que tienen, tanto humanas como también operativas y de equipamiento. Sí, nos encantaría tener mucho más y por eso estamos trabajando, pero la realidad es que este es un ministerio que tiene un carácter federal y que también esta gestión la tiene muy marcada. Y tuvimos siempre en cuenta eso, desde la dirección, si bien coordinamos con los voceros de las fuerzas, también yo misma tengo los contactos de todos los comandos, de todos los jefes de los comandos conjuntos de emergencia, porque ante cualquier eventualidad o cualquier requerimiento yo me comunicaba directamente, muy pocas veces le pedía cosas muy específicas, pero si no, se iba dando, porque la realidad es que desde armar centros de vacunación hasta hoy en día el traslado de vacunas y demás, se iban dando y las mismas fuerzas y los mismos comandos conjuntos de emergencia como que también entendieron la necesidad del registro de eso, que por ahí es el punto flaco que tenemos, porque obviamente no tenemos equipos de coberturas en absolutamente todo el país. Y después todo lo que tiene que ver con los medios, el gran impacto que tuvo en los medios locales, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, enfrente del Hospital Cuyen, está el Liceo Militar General Manuel Belgrano, ahí se instaló una carpa, un hospital de campaña, donde, bueno, hasta el día de hoy hay pacientes para ampliar las capacidades de ese hospital y tuvo una injerencia impresionante en la ciudad, digamos, positivamente, ¿no? Yo creo que ni nosotros dimensionábamos las capacidades de las fuerzas porque se pusieron todas juntas en el mismo momento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo de la Operación Belgrano ha servido muchísimo en ese sentido y no nos ha costado ponerlo en las pantallas de la tele, ni en los diarios, ni nada en ese sentido. Y por ahí uno quiere instalar un tema y le tiene que remar porque entiende que quizás no son como los centros de prioridad los temas de defensa, salvo cuando pasa algo negativo. Pero favorablemente la Operación Belgrano es una joyita en materia comunicacional. Se podría haber hecho mucho más, quizás sí, si hubiéramos quizás tenido más recursos, sobre todo técnicos, operativos, de personal, para cubrir. Me hubiera encantado mandar equipos a las 14 zonas de emergencia y poder cubrir y demás, y hacer como trabajos más específicos, pero la realidad es que también entender que la predisposición del propio personal militar a entender la importancia de esta comunicación estuvo absolutamente. Me parece, tengo como, digamos, un título que lo creo y estoy convencida de eso, que comunicar defensa es también hacer soberanía. Entonces me parece que partiendo de esa base, si uno tiene la pasión, el interés, el bichito ese de la inquietud que te genera el tema de la defensa y de las Fuerzas Armadas, ir por ese lado ir por el lado de la formación, me parece que es muy importante. Sabemos que el mundo de la defensa es muy específico y que ineludiblemente en algún momento tenés que caer en culo y silla, por decirlo de alguna forma, y formarse y indagar. Para eso, de paso pasó el chivo, que nosotros en esta gestión justamente era uno de los puntos flacos que veíamos en la cuestión de los comunicadores sociales, que no conocían sobre defensa, que confundían lo que era defensa con seguridad, que se sigue haciendo. Entonces decidimos impulsar desde la Universidad de la Defensa Nacional la diplomatura internacional en comunicación y defensa, tratando de hacer una convocatoria también con esta noción federal a periodistas y comunicadores y roles de instituciones de todo el país, justamente para interiorizarse y poder conocer el mundo de la defensa en poco tiempo, pero tener un vistazo de eso. Entonces, y me ha pasado un montón de periodistas que dicen, ay, mirá, la verdad te agradezco haber podido cursar esto,
no sabía que defensa era todo esto, pensé que tenía un montón de dudas, tenía prejuicios, Entonces me parece que invitar a quienes están interesados en este tema a introducirse de algún modo en algún ámbito de formación. Bueno, como cierre, lo único que tenía ahí, viste, nos habías planteado un poco los desafíos al futuro y esto un poco lo mencionaste en ese que tiene que ver con también, nosotros tenemos como el rol de funcionarios públicos y ocupar un lugar importante en lo que tiene que ver con la comunicación de la defensa nacional, es el desafío de ayornar todo lo que tiene que ver con la comunicación de la defensa y de las Fuerzas Armadas, de lo castrense a las nuevas tecnologías, los nuevos formatos, las nuevas plataformas. Creo que en eso hay que descontracturarse de algún modo. Entendemos, son, digamos, espacios muy estructurados y demás, pero me parece que para llegar al público joven creo que es clave también hacer el trabajo de desestructurarnos y contar lo mismo con lo que hoy están consumiendo culturalmente, ¿no? Las nuevas generaciones. Me parece que eso es primordial y lo que dije antes también, reforzar la formación en comunicación específica de la defensa y de las Fuerzas Armadas, digamos. Nos sirve que periodistas se formen en la temática de defensa nacional, porque como dije antes, es un hecho de soberanía que sirve para un proyecto de país y para, bueno, obviamente resguardar la seguridad de nuestro territorio nacional, sin duda. Continuó el capitán Hernán Bornices, vocero oficial de la Fuerza Aérea Argentina, quien hizo un preciso repaso del rol de comunicar, el relacionamiento institucional con la prensa y los desafíos del área futuro. Desde ya agradecerte la invitación, para mí es un placer y ya es un gusto también compartir con ustedes, con Salomé, con quien tengo el gusto de trabajar a diario justamente dentro del plan global y de todo su trabajo que realiza a diario, y doy fe de que son 24 horas que no se terminan. Apoyamos eso porque consideramos también que comunicar es la forma de hacer soberanía y demostrar el trabajo y la capacidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas y instalarlo en la sociedad, pero instalarlo para que realmente se demuestre de lo que somos capaces, de las capacidades que tenemos y de lo que se puede brindar a través de las Fuerzas Armadas a nuestros ciudadanos. Voy a compartir una pequeña presentación muy rápida para que puedan ver la audiencia que nos acompaña, lo que es específicamente el rol del vocero y un poco del trabajo que hacemos a nivel comunicación dentro del instrumento militar, específicamente dentro de la Fuerza Aérea Argentina, dentro de la cual me desempeño como vocero de prensa. Vamos a compartir. Si ya pueden ver en pantalla en unos segundos. Bueno, vamos a hablar un poco también, ¿no?, de cómo entendemos la comunicación para apoyar y trabajar coordinadamente y en forma cooperativa con todo el equipo de comunicación del Ministerio de Defensa y este trabajo en conjunto que se está haciendo, que a pesar de todas los obstáculos se va avanzando día a día y cada vez lo hacemos más propicio y más en el lenguaje de las nuevas audiencias, como mencionaba Salomé en esta actualización que estamos llevando a cabo. Rápidamente vamos a ver, esto ya para hacer un poco de historia propia dentro de la historia social y militar. Napoleón Bonaparte le daba gran importancia a lo que era la prensa, ¿no? Un gran líder militar. Se le atribuye la frase de que 4 periódicos hostiles son más de temer que 1000 bayonetas, y esto lo refleja cuando su hermano José I asumió como rey de España en 1808. Bueno, justamente el trabajo de la prensa y la gestión de la comunicación hizo mella, siendo un hombre culto, muy bien formado culturalmente, tuvo impedimentos para realizar y cumplir con sus objetivos como rey de España. Siguiendo con estas cuestiones, otro renombrado general y filósofo y estratega, Sun Tzu, no solamente en el ámbito militar, sino social, empresarial, muy conocido,
da unas enseñanzas muy importantes, que ella nos decía que a los soldados tenemos que asignar por sus habilidades y por sus deberes, brindándole responsabilidades adecuadas. El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacer de centinela, y remarca que el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar, ¿no? Ya para denotar la importancia que se le da a la comunicación dentro de la esfera castrense, que a través de la comunicación es que vamos a lograr lo que sería como la ley fundamental para Sun Tzu, de lograr que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, donde la comunicación es vital. Continuando rápidamente, había colocado un ejemplo del vocero de la Armada, con un caso que tuvo mucha repercusión social dentro de la Argentina, con el caso submarino San Juan, donde tenemos 44 héroes custodiando nuestro mar y nuestra soberanía en el mar argentino, para que vean lo que representa también un poco el ser vocero, lo que representar a una institución, y no solamente cuando hay que comunicar o informar noticias favorables, sino también cuando hay momentos de tensión, de crisis y las cuestiones se vuelven negativas. Hay mucho para aprender, mucho para analizar y extraer como enseñanzas, pero fundamentalmente lo que tiene todo comunicador es comunicar con transparencia, con la verdad, jamás alterar la verdad y la veracidad de los hechos, y eso seguramente nos va a llevar a mucho mejor puerto que intentando desvirtuar la comunicación, la información, o escondiendo hechos en forma indebida. Vamos a continuar y vamos a ver brevemente el temario que vamos a proponer, que es el rol de vocero de prensa en la Fuerza Aérea, la importancia de su función, la relación que tenemos con los medios y los desafíos que tenemos a futuro. Dentro de este marco, vamos a pasar a lo que es la importancia o el rol del vocero de prensa en la Fuerza Aérea. Un poco yendo a lo doctrinario, la tarea es constituirse en el portavoz del jefe de Estado Mayor, comunicando lo que él mismo considere o ordene. Por supuesto que contribuir a lo que es fortalecer la cultura, la identidad y la imagen de la institución, interviniendo en forma activa a través de una gestión global, de una gestión estratégica en la comunicación, y diseñando acciones que puedan implementarse para que llegue a los públicos de interés, a la audiencia. Es muy importante, para lo cual debemos establecer los lineamientos generales y desarrollar un modelo de comunicación integral que facilite los procesos de comunicación, sobre todo, como mencionaba Salomé, en una estructura que es bastante rígida, dura, y bueno, donde ahora estamos también desarrollando los procesos para hablar el lenguaje de nuestra audiencia, que nos va a permitir dar cumplimiento a la misión institucional, ¿no? Dentro de las funciones en las cuales me desempeño, tengo que entender lo que es la preparación del mensaje que se dará a conocer, tanto en cuestiones favorables o cuestiones negativas, participar en la confección del contenido de los mensajes, del proceso de la generación de comunicación para la toma de decisiones, coordinar de manera efectiva todos los medios y canales de comunicación. Esto trabajamos mucho con Salomé, y creo que se está haciendo un trabajo importante y se ha avanzado mucho en este tiempo para obtener una imagen institucional sólida, homogénea, dando a conocer cuáles son las actividades y las acciones, que es mucho también lo que incentivaría la pasión de aquel periodista joven que inicia el mundo apasionante de la defensa, porque no solamente engloba al instrumento militar, sino que nos engloba a todos y a cada uno de los ciudadanos argentinos, y la verdad que es algo de la comunicación muy, muy atrapante y muy apasionante. Continuando con el temario, la importancia de la función. Bueno, ya el general Eisenhower, ¿no?, el gran artífice del día D, la recuperación de Europa durante la Segunda Guerra, ya decía que la opinión pública gana guerras, para que se tome dimensión, esto visto desde el instrumento militar. Y después otro gran general, el general Norman Sharkov, que fue el jefe del Teatro de Operaciones durante la Guerra del Golfo, la Primera Guerra del Golfo, donde él mismo, teniendo una lectura de las enseñanzas de la Guerra de Vietnam y viendo cómo él, siendo mayor durante la época de Vietnam, viendo que su gente hacía muchos sacrificios y en su país la guerra se perdía en otro ámbito,
él mismo tomó la rienda de la comunicación y dio un claro mensaje a la prensa de lo que es comunicar, cómo se debe comunicar a nivel militar, dando detalle de cada operación que se desarrollaba sin guardarse ningún tipo de cuestión para sus adentros. Por eso fue que impactó a nivel global su forma de manejarse con la prensa y con los medios de comunicación, dando respuestas directas que sorprendían incluso a los adversarios. No, bueno, en realidad está bueno porque justo se cortó la parte importante de Hernán, que era, digamos, lo que me iba a ayudar a hacer el cierre. Pero bueno, básicamente podemos hacer una coincidencia, sin duda, en lo que es la visibilización que está teniendo hoy en día tanto la actividad de defensa como de las Fuerzas Armadas, y cómo este último año, el contexto de este último año, ha propiciado este trabajo. Eso lo hemos visto con vos, Mariano, en lo que hace las actividades operacionales, y con cada visita a una unidad, los mismos jefes y comandantes transmiten eso, de que la necesidad de comunicar, de mejorar la comunicación de las Fuerzas Armadas, de mejorar el trabajo que ellos hacen, porque todavía es algo que a mí, que más allá de que estemos avanzados en el siglo XXI, todavía por ahí cuesta para los que comunicamos, los que estamos en este trabajo, que por ahí ciertas cuestiones sean pasadas por altas. No es una crítica, por supuesto, pero sí, digamos, es muy positivo que tanto dentro del contexto de defensa como de Fuerzas Armadas estén al tanto de eso y haya una iniciativa o esté en ejecución de distintas iniciativas para mejorarlo. Lógicamente, de nuestra posición también tenemos que colaborar, pues sabemos que comunicar de defensa, particularmente en Argentina, nunca ha sido fácil. Tenemos un bagaje importante. Entonces, por ahí establecer esos lazos de confianza siempre es complicado, y eso que nosotros somos un medio especializado, y esto es una ida y vuelta, es tanto de la posición de defensa, Fuerzas Armadas, como desde los comunicadores. Entonces creo que ahí se viene haciendo un muy buen trabajo, porque eso también lo hemos visto, se tiene que seguir trabajando, por supuesto, pero hoy podemos decir que los resultados son positivos. Vemos, digamos, se lo ve en todos lados, hoy la presencia de comunicación de Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, está en todos los ámbitos, no solamente en medios grandes, sino en todo lo que es redes sociales, apuntando a un público muy diverso. Entonces, bueno, eso sin duda es un hecho a destacar, el trabajo por ahí silencioso, porque por ahí no siempre tiene el reconocimiento necesario, pero por supuesto siempre muy positivo. Justo a colación de lo que decía Carlos, justamente es muy importante promover este intercambio, este relacionamiento, para que nos pueda permitir proyectar efectivamente una imagen y fortalecer los vínculos. Por eso la importancia también de su trabajo y, como decía Carlos, de avanzar en la comunicación para que esto se pueda ampliar y llegue a un mayor nivel de audiencia. Muy importante, Carlos, lo que mencionaste, y es lo que trabajamos también con nuestro equipo de comunicación para avanzar y progresar en ese aspecto, que va a ser algo un logro de destacar en el corto plazo. Continuando, y también a colación de lo que decía Carlos, y para destacar también el rol de vocero en el tema de la comunicación, que es complejo, comunicar defensa es complejo por todos los que ustedes conocen y conocerán, ustedes son especialistas, las cuestiones militares tienen algunas cuestiones clasificadas que se deben de mantener o se deben obtener las autorizaciones necesarias para poder comunicarlas, pero de ninguna manera son un impedimento para que llegue el mensaje de lo que el instrumento militar es capaz de hacer y de lo que el instrumento militar puede hacer por la sociedad nacional, regional e internacional, porque operamos también en nuestra Antártida Argentina y también a nivel ONU. Una frase que tengo de cabecera también es que no se puede difundir y menos inculcar una causa si quien lo hace no está permanentemente convencido y con amplio conocimiento de lo que se desea transmitir. Un poco lo que decía Salomé también, para nosotros esto es una pasión, porque comunica la pasión que nosotros tenemos por el vuelo, la pasión que tenemos por el vuelo para la defensa nacional, para la defensa de nuestro aeroespacio, y es también una manera de que le llegue a nuestro público, a nuestros ciudadanos, y que le den el reconocimiento, el merecido reconocimiento
como por ejemplo está ocurriendo, y mencionaba también Salomé, con el Plan Belgrano en apoyo a la situación epidemiológica de nuestro país. Continuando, en este sentido, tener una clara comprensión de lo que es el funcionamiento, la organización, la identidad, la cultura de la institución. Esto lleva a una preparación constante y, por supuesto, saber interpretar cuáles son los objetivos del Estado Mayor, de la conducción, en este caso de nuestra institución. El vocero dentro de la Fuerza Aérea tiene un rol muy importante de asesor justamente a la conducción en lo que hace a la comunicación. Por eso es esencial que el vocero se pueda desenvolver en forma eficaz ante los medios de comunicación, tanto privado o público, como mencionaba vos, Mariano, particularmente en situaciones de crisis o tensión. Tengamos en cuenta que un vocero se prepara a diario, no para dar noticias buenas, sino para comunicar cuando realmente haya una crisis, lo cual demanda una preparación profesional, intelectual, muy importante, y es algo de todos los días, algo en forma permanente. Y otra cosa muy importante en esta interacción con los medios especializados y los medios masivos es saber balancear adecuadamente los urgentes requerimientos de información de los distintos medios que requieren una precisión, por supuesto, y tomar también los resguardos correspondientes para la preservación de información que no se puede por ahí brindar en el momento, pero sí con el correr del tiempo o de los días. Por eso trabajamos también para satisfacer las necesidades de la prensa, de los medios de comunicación que se contactan a diario, brindando la información que es posible brindar. Por supuesto, en esto seguimos avanzando y seguimos trabajando para derribar algunas barreras que todavía coexisten entre nosotros, pero es algo que progresivamente con las nuevas plataformas y las nuevas tecnologías nos van a ir permitiendo avanzar a pasos agigantados. Continuando rápidamente, vamos a extraer algunas experiencias muy importantes con el caso paradigmático de nuestro submarino Ara San Juan, que quien ofició como vocero en ese momento histórico para el país, en su estrategia de comunicación, fue un eje la transparencia, comunicar los hechos concretos, sin conjeturas, y a resguardo de la información sensible. Ustedes recordarán que siempre se solicitaba mayor información respecto al submarino. Pero bueno, está también la cuestión militar, la cuestión de la defensa nacional, que son entendibles y la prensa especializada repara y eso lo entiende y lo comprende perfectamente. Y algo muy importante, y por eso también la labor importantísima de la comunicación y del trabajo del vocero, es evitar trascendidos de fuentes no calificadas, que es algo que también incomoda a la prensa especializada cuando alguien que no es de la temática del área o del sector empieza con disparadores que solamente hacen mal, no solamente a una fuerza, a la defensa nacional, sino a los propios ciudadanos, generándoles mayor nivel de incertidumbre. Por eso la importancia del trabajo especializado que realizan también con zona militar. Y es algo en el que nosotros también reparamos a diario. Por supuesto, el vocero, en este caso de la Armada Argentina, vivió situaciones de mucha adrenalina y pocas horas de sueño, es lo que ocurre habitualmente, y un punto muy importante es que se brindaron conferencias de prensa en aquel momento fuera de lo estipulado, de lo programado, para justamente reparar en estos datos o informaciones o comunicaciones no oficiales que se realizaban, que confundían no solamente a los familiares, sino a toda la sociedad argentina. Volviendo a la importancia de difundir las actividades del instrumento militar, de la Fuerza Aérea, es información pública y lo tenemos que poner al alcance de nuestra sociedad. Tenemos que comprender de los organismos, de los órganos de comunicación, que son la usina de información y que tienen gran influencia en la formación de la opinión pública de la sociedad y que pueden llegar a públicos donde nosotros no podemos hacerlo todavía. Tiene un rol fundamental en lo que es la vida democrática, republicana, federal, y es el espacio también donde la sociedad comenta con total libertad, interactúa a nivel intelectual, profesional y a nivel académico también. Por supuesto que existen distintos puntos de vista de hechos y circunstancias, pero sepan que de nuestra parte
no son interpretados como favorables o antagónicos en contra de la institución, sino que es una visión, en el trabajo de comunicar, es una visión que se tiene y en la cual nosotros debemos interceder justamente para que apoyar y brindar información para que ustedes lo puedan hacer de la mejor manera y la manera más precisa posible. Importancia de la transparencia, la credibilidad en la comunicación, para crear legitimidad. En esta relación con los medios, por supuesto, es un proceso permanente de construcción, y justamente cuando hay ausencia de información es cuando por ahí los medios no especializados suelen brindar datos que no son correctos. Entonces, con los medios nosotros tenemos que tener una relación madura, equilibrada, profesional, ética y cooperativa, con todos los medios de comunicación social, públicos o privados que nos contacten. En la relación con los medios, entiende e interviene el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Prensa y Comunicación Institucional, con la cual existe, por supuesto, una relación funcional de coordinación, siendo fluida, cooperativa y permanente, porque en este trabajo conjunto es lo que nos permite comunicar soberanía y ir avanzando, y los cambios se están viendo, se están poniendo de manifiesto. Y algo muy importante que son las expectativas y los desafíos a futuro, bueno, la construcción de un nuevo vínculo con los públicos de interés, basado en la confianza, la credibilidad y la transparencia, promover el interés público en general sobre las actividades y las tareas que realiza la institución, no solamente para la incorporación a las fuerzas, al instrumento militar, sino para la incorporación del periodismo especializado que entienda la pasión que significa trabajar en defensa en cualquiera de las áreas que nos competa o que nos compete, en mi caso volando y comunicando, es, yo creo, una buena forma, una buena herramienta, un buen disparador y un motor de atracción para esos públicos. Crear contenido de calidad que esté al nivel de lo que la audiencia espera hoy en día, manejando plataformas actuales, presentando contenidos en forma clara y objetiva que den cuenta de estas actividades y estas acciones que realiza el instrumento militar. Propiciar, por supuesto, instancias de encuentro y relacionamiento con los medios de comunicación y prensa especializada a fin de obtener una mayor presencia mediática pero bien entendida y el apoyo de actores claves para la difusión de las actividades aeroespaciales. Por eso es muy importante también cuando hay alguna presentación y lo podemos encontrar con ustedes, cuando nos visitan, cuando hacemos la coordinación para alguna visita, alguna unidad, cuando necesitan cubrir algún tipo de evento. Es para nosotros muy importante y es algo que somos celosos de custodiar, justamente esta relación, este vínculo que seguimos fortaleciendo día a día. Otro de los desafíos es motivar, incentivar vocaciones, aspiraciones profesionales, generando el orgullo de pertenecer, generando el orgullo en la sociedad argentina, en este caso, de la fuerza aérea con la que cuenta el instrumento militar para la defensa nacional. Y concientizar al público de la importancia que tiene para el desarrollo y sostenimiento de una nación contar con un instrumento militar para la defensa altamente capacitado, adiestrado y equipado, construyendo legitimidad. Justamente la sociedad, y en eso ustedes también son parte y actores principales porque son los que difunden los contenidos, tiene que comprender y se van a ir acercando, cada vez el acercamiento es mayor, para que comprenda cuál es la función, cuál es la misión que tiene el instrumento militar, la Fuerza Aérea Argentina, y lo capacitada, lo adiestrada, y la importancia que se le da al perfeccionamiento y a la capacitación dentro del instrumento militar es muy, muy importante. Y sobre todo, desde mi rol, comunicar una fuerza plenamente comprometida con la nación y sus ciudadanos, integrada a la sociedad a la cual pertenece y se brinda, mostrando el profesionalismo con lo que cuentan los hombres de las Fuerzas Armadas en toda circunstancia, comunicando en forma precisa y transparente, interactuando en un lenguaje propio del receptor, que es lo que estamos trabajando hoy en día para romper un poco con esas barreras de lo que ustedes hacían mención al principio. Doy un ejemplo muy chiquito de un periodista en España muy interesante que creo satisfactoriamente, y me da orgullo manifestarlo, que ya no se está dando en la actualidad, por eso lo muestro para que vean lo avanzado que estamos en este sentido. Básicamente, este periodista en España, de un programa muy conocido, a raíz de una rueda de prensa que dio el jefe de la Fuerza Aérea de España, él
sintetiza que hablan a toda la ciudadanía como si le hablaran a un batallón, ¿está bien? Y bueno, también un sociólogo, un profesor de la Universidad de Barcelona, asesora de que es muy importante contar con la gente adecuada, preparada para este tipo de comunicados. Y ahora lo vamos a ver muy brevemente para que terminen de cerrar esta idea. Un pequeñísimo resumen, sobre todo del jefe. Buenos días. Sin hablar al frente, en esta guerra irregular, todos somos soldados. Continuaremos todos apoyando a la lucha. Un día más de esfuerzo redunda en vidas salvadas. La Guardia Real se incorpora a las tareas de la Operación Balmis. Demostremos que somos soldados, poniendo de manifiesto una vez más que Su Majestad el Rey es el primer soldado de España. Todos los ciudadanos comportándose como soldados en este difícil momento. Y bueno, finalizar ya que todos los días son lunes. No, todos los días no son lunes. Yo no soy un soldado, lo siento mucho, soy un periodista y yo contribuyo a la sociedad haciendo mi trabajo. Bueno, ustedes que son especialistas en la comunicación habrán podido entender cuál es el mensaje y el espíritu constructivo de este ejemplo característico que ocurrió el año pasado en España. Bueno, y un desafío muy grande sobre el cual trabajamos también a diario con todo el equipo de comunicación institucional de la Fuerza Aérea Argentina es que en el campo de la gestión de la comunicación, los mensajes de la institución frecuentemente siguen siendo, en algún sentido, expresados en un lenguaje duro y estructurado que son propios de nuestra profesión y de nuestra formación en el ámbito castrense y en el ámbito militar, pero que resulta, por supuesto, poco accesible para la comprensión e interpretación del ciudadano. Por lo cual nuestro equipo trabaja para crear y producir contenido digital de calidad en diferentes formatos, haciéndolo amigable y comprensible a todos los públicos, que es un poco a lo que apuntaba Carlos también, para que pueda interpretarse claramente en un mundo global que está saturado de información. Por lo cual esto es muy importante y se trabaja con profesionales en el área de comunicación. Y una reflexión final es que la comunicación le otorga sentido a la acción, por lo cual esto hace hincapié en la importancia en nuestra área de trabajo dentro de mi rol específicamente en el cual me desempeño en la Fuerza Aérea Argentina. Comunicar le da sentido a la acción de todo el apoyo que da la Fuerza Aérea a la comunidad y todo el apoyo que da y todas las tareas operativas que realiza en pos de la defensa aeroespacial. Crea una estructura de significados en la mente de diferentes públicos, que es una construcción permanente de coherencia entre lo que se percibe que la institución debe hacer por parte del ciudadano, lo que hace y lo que comunica. Qué importante, ¿no? Muy importante. Bueno, unas pequeñas imágenes de lo que es el rol de vocero, trabajando continuamente, también en coordinación con Salomé. Y bueno, desde ya, muchas gracias por la atención. Para cerrar, Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, ponderó la importancia del relacionamiento de espacios y de la voluntad para poner en agenda los temas de defensa nacional. Hola a todos, a todas, Salomé. Así somos, estamos casi empatados, pero siempre una menos. Bueno, no, simplemente, primero solamente felicitarte, Mariano y Carlos, porque siempre generan estos espacios que permiten este puente. Yo creo mucho en los puentes entre un puente que estaba muy roto, con muchas circunstancias que todos conocemos, y que tiene que ver con generar puentes entre las Fuerzas Armadas, la sociedad y la política argentina, pero sobre todo entre la defensa y la política y la agenda política de la Argentina. Así que no solo por el evento de hoy, sino porque los dos, por lo que trabajan en el sitio y el esfuerzo que le ponen y el corazón que le ponen como ciudadana argentina, quiero agradecerle a los dos. También, por supuesto, las brillantes exposiciones de Salomé y de Hernán, que me parece que enmarcan en un tema tan importante. Y solamente quería contar una anécdota. Yo tuve la fortuna de navegar en un portaaviones de los americanos en el Washington, aterrizar y llegar. Y me sorprendió mucho el de comunicaciones que nos recibió. Viví ahí, o sea, dormí una noche, así que la experiencia fue muy fuerte, pero había una persona dedicada a comunicación y nos contó todo este tema de que la comunicación era una rama dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, había una especialidad.
un poco dándole la importancia que tiene la comunicación como un medio tan importante como el ser, ¿no? El comunicar. Digo, en este mundo de medios donde nos comunicamos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la importancia que tiene no solo ser, sino parecer y cómo lo muestra el comunicador. Por eso este esfuerzo que estamos haciendo tanto de la UCA y que recién comentaba Salomé, que también está haciendo el Juez Defensa, o sea, este esfuerzo por profesionalizar quienes están en el rubro de la comunicación, me parece que es como fundamental para este puente de construcción entre los que hacen la defensa y los que hacen la política pública, que en el fondo es lo mismo. Un poco Salomé contaba como desde lo gubernamental la comunicación jugaba un rol también vinculado a la política pública. Quería destacar dos cositas nada más que a mí siempre me parecieron fundamentales. Cuando estaba, estuve muy de cerca en el equipo comunicacional de la Armada que trabajó, te escuchaba Hernán y me hiciste acordar muchísimo, trabajó muchísimo la comunidad, o sea, para construir este puente entre la comunidad, ¿no? Hablaba de la defensa como un servicio y también como un modo de vida y una aventura. Y me hizo acordar a cuando escribí un artículo sobre los 44 submarinistas que ante una pregunta de por qué un oficial se ponía por qué alguien quería ser militar en la Argentina, ¿no? ¿Qué había ahí? Y ahí había una familia atrás que cree en la patria. Y yo creo que eso es súper interesante de rescatar en la comunicación. La defensa es un servicio a la patria. Si no hay patria, no hay mucho sentido de defensa. Y entonces creo que en la comunicación es súper interesante amalgamar esta pasión, ¿no? Que se te nota muchísimo, Hernán, del servicio y de la patria. Creo que son dos pasiones que están a mí, de hecho, durante mucho tiempo llevé muchos políticos a las unidades militares para que conozcan la pasión que tenían algunos oficiales y se contagiaran de esa mirada de servicio que a veces necesitamos también en la función pública, ¿no? Como para generar compromiso. Así que me parece súper interesante estos espacios. Quiero felicitarte, Mariano, agradecerte el acompañamiento en generar profesionalismo en este lugar y seguir contagiando en esa línea. Y bueno, instarlos a que sigamos en esto de generar servicio y pasión, conociendo, ¿no? Porque sin conocer, por eso es tan importante tu sitio, sin conocer lo que tenemos que comunicar, sin conocer lo que tenemos que conducir, sin conocer lo que tenemos es imposible, es una comunicación que no llega a destino. Y en eso son muy importantes las personas. Es decir, no es comunicar una actividad, no es comunicar una función, no es comunicar, sino es comunicar a personas, argentinos y argentinas que están comprometidas con un servicio tan vocacional como es el servicio a la patria, incluso hasta dar la vida. Así que, por mi parte, a ambos, a Hernán y a Salomé, gracias por su servicio, y a vos, Mariano, también, y junto con Carlos por el servicio a través de la red para comunicar lo que ellos hacen.